Hola y bienvenidos de nuevo a esta sesión de formación sobre la sexualidad de las personas jóvenes con discapacidad intelectual. Vamos a dar un pasito más, Guillermo. Hemos hablado de cuáles son las características de la sexualidad de las personas jóvenes con discapacidad intelectual, les hemos dado algunas recomendaciones a las familias y ya avanzábamos en la sesión anterior que el trabajo de las familias tiene sentido cuando se combina con la labor de los profesionales, ¿no? Entonces, pues de lo que vamos a tratar es de darle algunas herramientas tanto al profesorado que está en el aula como a otros profesionales que se relacionan con personas jóvenes con discapacidad. Y ahí yo tengo la sensación, aunque es verdad que ya hemos hablado de ello, que muchas personas, también profesionales, tienen esta sensación de que cuando no se tienen muchas herramientas, la educación sexual da muchos más problemas de los que resuelve. Y yo me empeño como en tratar de convencerles de lo contrario, ¿no? Porque lo que nos enseña la evidencia es que las personas jóvenes con discapacidad o sin discapacidad, es verdad que cuando realizan sesiones o talleres o actividades de educación sexual pueden mostrar más interés por el tema, pero que ese interés no tiene que centrarse en lo erótico, es decir, no es que yo tenga muchísimas más ganas de tener relaciones eróticas, sino que esto me abre un mundo que me ayuda a muchas cosas, ¿no? A tener más información, a responderme, a decir, ostras, esto que me pasa tiene que ver con esto. Y bueno, pues lo que nos enseña la evidencia es que la educación sexual resuelve mucho más de los problemas que da, y eso está claro. Y hemos estado hablando de cuál es la labor de las familias en relación a la educación sexual, en el contexto informal, donde las cosas surgen, donde podemos hablar, donde podemos estar, pero la pregunta es, ¿qué pasa en el aula, donde todo está en un marco mucho más cerrado y donde todo está mucho más sistematizado? El aula, la verdad es que también comentábamos antes de que es un lugar privilegiado, es decir, allí vamos a tener casi, si me apuras, obligatoriamente a los niños, o sea, y las niñas, o sea, la escolarización obligatoria, incluso para personas con discapacidad intelectual, sean de forma integrada, o sea, de forma ocasional, van a estar en el aula. El profesional tiene un primer problema y es que muchas veces a lo mejor no disfruta del apoyo familiar, es decir, hay profesionales que a lo mejor serían sensibles a hacer esta educación sexual, pero son las familias las que dicen, no, este tema mejor no tocarlo. También es cierto que los hay que dicen, mira, yo paso de puntillas por este tema, porque si no tengo herramientas, y es cierto, si no tengo formación, si no tengo la suficiente empatía para hablar de este tema, me voy a meter en un charco, me voy a meter en un berenjenal y voy a tener problemas. Dudo explicarles lo que puede ser si en ese colegio ha habido algún caso de abuso, ha habido algún embarazo no deseado, aquello se cierra cal y canto y aquello empiezan a trabajar a través de la urgencia y no de la importancia. Es verdad que los profesionales tienen la facilidad para formarse, tienen las posibilidades de formarse y además pasan muchas horas con ellos y con ellas, con lo cual serían pues un elemento muy interesante de intercambio, es decir, abrir, como decíamos antes y como tú bien has dicho, esa puerta a que el niño o la niña, una vez que conozca la base, que no tiene por qué ser ni la reproducción, ni la genitalidad, ni el coito, ni todas esas cosas, sino cómo nos identificamos, cómo nos orientamos, cómo deseamos. Se sabe muy poco de la orientación sexual y de la identidad sexual de las personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque tienen esa dificultad cognitiva para expresarse. Pero sí que podemos intuirlo a través de gestos, a través de formas, se habla de la discapacidad intelectual como que habrá más homosexualidad. No especialmente, lo que pasa es que están en instituciones y tienen acceso a lo que tienen acceso. Habrá y corresponderá el mismo porcentaje que corresponde a las personas sin discapacidad intelectual. Los mismos homosexuales, las mismas transexualidades, lo único que hay que poner ese foco en ello para saber. Pero es verdad que los profesionales, evidentemente a veces por ese sentido de precaución, si ya están limitando muchas cuestiones de actividades extraescolares por el miedo a la responsabilidad, evidentemente cuando tienen que acceder a la educación sexual de personas con discapacidad intelectual se les vienen encima todos los demonios. Claro, ahí podríamos pensar como una especie de paquete combinado en el que el profesor, la profesora que conoce al grupo, que sabe cómo se relacionan, que sabe los líos que hay, se mantiene como un elemento continuo y donde hay elementos discontinuos que pueden ser profesionales expertos, expertas en temas que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Sexólogos, sexólogas, entendiendo además la sexualidad, que esto al hilo de lo que decías en relación, que a veces hay
como determinados reparos por lo ideológico, y a mí eso es una cosa que me llama mucho la atención, porque la educación sexual es compatible con cualquier ideología. De hecho, la educación sexual en el grupo, de lo que trata o de lo que se trata es de ofrecer conocimientos teóricos, herramientas y habilidades que a mí me permitan entender lo que me está pasando, darme respuesta a las cosas que me rondan, obtener más conocimiento que me permite pues, tomar mis propias respuestas en base a mi mapa, en base a un mapa que yo habré aprendido, que seguramente mi familia se ha encargado de nutrir con sus valores, con sus actitudes, con sus principios, en base a todo, a todo lo que he ido llenando, eso como mi brújula, cómo me oriento, y eso es totalmente compatible. Otra cosa es que trabajemos sobre actitudes o sobre valores que son claramente democráticos, ¿no? La igualdad, la diversidad, el respeto, y que en principio ninguna familia tendría por qué pues rechazarlos, totalmente al contrario, ¿no? La escuela es una institución democrática donde todos esos valores, además, lo que decías, ¿no? Están en un espacio privilegiado para poder cultivarse. Sí, además la coartada de aquellas personas que defienden la ausencia de educación sexual basándose en una especie de alienación ideológica y tal, se desmontan enseguida en cuanto te enfrentas a una educación sexual sobre la evidencia científica de lo que se sabe del desarrollo evolutivo de la sexualidad, cuando te enfrentas a una educación sexual con respeto, con valores democráticos y con valores que son totalmente de una ética civil, evidentemente, todo eso se destierra. Mucha gente, no sé, por suerte o por desgracia, se da cuenta de su error cuando se ve enfrentado a un problema dentro de su seno familiar. Es decir, es que yo que me negaba esta educación, resulta que mi hijo, mi hija... Es decir, es una coartada que se sostiene muy mal. Entonces, lo que hay que hacer es educar desde lo que a día de hoy sabemos. Yo muchas veces en el aula tengo que admitir que digo algunas cosas y digo, a día de hoy sabemos esto, y esto es lo que defendemos. Quizá mañana debamos de rectificar algo y tengamos que hacer otra cosa. Me refiero pues, a la interrupción del embarazo, que sabemos cómo se produce el desarrollo embrionario. A lo mejor algún día tenemos que modificar, pero si se hace desde la evidencia científica de lo que nos dice la psicología evolutiva, si se hace con valores democráticos, con respeto y con igualdad y sin ningún tipo de sesgo machista, creo que la educación sexual a todo el mundo se le aconseja que debe ser así. Exacto, y ya metiéndonos un poco más en concreto en la labor de los profesores, de las profesoras y de otros profesionales, pues aquí veo como dos cuestiones, ¿no? Una, que es esto que llamamos el currículum oculto, ¿no? Cómo yo transmito mis actitudes en el día a día, en lo que hago, y entonces ahí creo que es interesante que nos detengamos un poco, y luego, por otra parte, cómo puedo sistematizar yo determinadas cuestiones para poder trabajar con el grupo estas cuestiones, ¿no? Entonces, al final, la sensación que tengo es que muchas veces no somos muy conscientes de las actitudes que tenemos, y eso nos lleva de alguna forma, pues a transmitirlas a las personas con las que nos relacionamos, ¿no? En el caso de los profesionales. Y ahí tenemos como dos modelos, ¿no? Un modelo que es mucho más normativo, tienes que, esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto, que lleva a actitudes totalmente paternalistas, actitudes que tienen muy poco en cuenta la autonomía de las personas con discapacidad intelectual, que hemos dicho que tiene que ser como nuestro objetivo fundamental, y otro que es mucho más difícil, que es esta actitud más comprensiva o más de cultivo, ¿no? Que es que yo me acerco a lo que le ocurre a las personas para entenderlo, para comprenderlos, qué es lo que ocurre, y para acompañarlas en su camino, ¿no? En su proceso y en su toma de decisiones, que será la de cada uno. Y como esto abre el camino a la diversidad, a que no hay respuestas ni hay recetas, que la gente busca muchas recetas, pues de alguna forma eso, pues hay muchas personas que les cuesta o que lo rechazan, ¿no? Porque no hay ese trabajo actitudinal. Y si pensamos en la sistematización, pues sí que me gustaría que planteáramos un poco a los profesionales que nos están viendo qué claves pueden tener en el aula o en otros espacios para trabajar la educación sexual. ¿Es tan difícil trabajar la educación sexual? ¿Hace falta ser expertísimo, sexologuísimo para poder trabajar la educación sexual? Absolutamente no. Lo que hay que tener es un cierto interés, evidentemente, por abarcar el campo de lo que puede ser la vivencia sexual de las personas, y, por supuesto, una cosa que es importante, no tenerle miedo. O sea, no tenerle miedo, pero no tenerle miedo, la clave está en algo que decías tú muy importante. La educación, y la educación sexual en concreto, no es para normativizar, no es para normalizar,
es para crecer, es para desarrollar y es para incluso tener sentido crítico, incluso algunas cosas. Y yo digo, si hablamos de la virginidad, si hablamos de la... Yo además me olvido, y perdóname porque sé que el tema que nos traía era la discapacidad intelectual, pero me olvido de hablar concretamente de la discapacidad intelectual, porque creo que no hay diferencia, insisto, salvo en los métodos aplicados para esa educación. No hay diferencia de cómo se debe educar. Y el profesional lo que debe saber es que es una parte muy importante, que sus valores se van a transmitir, y si son unos valores, por poner un ejemplo concreto, si tratamos la orientación homosexual como una excepcionalidad, con respeto, pero como excepcionalidad, es decir, si no conseguimos un discurso en el cual estemos hablando para todos, porque en nuestra aula puede haber personas homosexuales, y hablamos, bueno, además de la orientación heterosexual, también hay la homosexual, que sepáis que es normal, que no es una enfermedad, ya estamos haciendo una especie de excepción, no, vamos a hablar y vamos a intentar incluir en el lenguaje, que en esa educación que hablamos de sexual integral, es hablar en el lenguaje y que los jóvenes y los adolescentes y los niños sepan que es inclusivo. Es decir, que estamos hablando de heteros, que estamos hablando de homos, que estamos hablando de bis, que estamos hablando de personas trans, que estamos hablando, es decir, que estamos hablando para todos. Esto muchas veces para los profesionales a nivel lenguaje es muy difícil de asimilar. Tienen que hacer ese esfuerzo. Por lo demás, ni se necesita una especial erudición, ni se necesita sí interés. Es decir, sí interés por estudiar, por mirar, por aprender un poco, pues no sé, también muchas veces cuando se hace educación sexual uno lo que tiene la tentación es de ser agradable, y muchas veces a lo mejor no hay que ser agradable, hay que bajar a la tierra y a veces hablar pues de cosas que a los que trabajamos en sexualidad no nos gustan, de los abusos, de desinfección. Pues sí, a veces habrá que hablarlo, pero con la misma tranquilidad y normalidad, no como que fuera lo más importante. Aquí se me ocurre que por dar así claves concretas, quizá sería como un tándem que combina cuáles son los objetivos, es decir, para qué hago educación sexual, con esta idea además que comentábamos en relación a las familias, hacemos educación sexual para que la gente esté bien, esté feliz, tenga sus vivencias de la forma más satisfactoria y más positiva posible. Luego ya objetivos pequeños, pero ese siempre en grande. Y luego la segunda pregunta sería ¿qué? Es decir, ¿qué hablamos en el contexto de la educación sexual? Y ahí yo creo que la idea siempre es abrir, no hablamos de lo genital o solo, o de lo reproductivo o de las prácticas concretas, sino que hablamos de la sexualidad entendida de su forma más amplia. Podemos hablar de los cuerpos, cómo son, cómo funcionan, cómo se cuidan. Podemos hablar de los deseos, cómo nacen, cómo los identifico, ¿no? ¿Qué significa eso de estar enamorado? Que para las personas con discapacidad intelectual muchas veces nos preocupamos mucho de las relaciones que mantienen o no y no nos hemos sentado a explicarles qué es lo que siente normalmente la gente cuando siente atracción o deseo o enamoramiento. Podemos hablar de lo que decías, ¿no? De la orientación, que resulta que hay gente que le gustan los chicos, las chicas, que hay gente que se siente mujer, hay gente que se siente hombre, que la identidad está ahí, de las relaciones, de las prácticas. Podemos hablar pues, de los afectos, de la comunicación, podemos darles herramientas y el quid de la cuestión está en lo que tú decías antes, en el cómo. ¿No? O sea, quiero decir, una vez que yo he decidido que la educación sexual la hago para esto y que vamos a hablar de estos temas, pues obviamente en función de las necesidades de apoyo que tenga el grupo con el que estoy hablando, pues tendremos que ir combinando distintas metodologías, que a veces esto es una cosa que es tramposa y que a los profesionales les pasa o nos pasa, ¿no? Que de repente vemos una cosa muy pintona, una actividad muy pintona y dices, yo la quiero hacer, da igual para qué la quiera hacer, yo esto lo quiero hacer, es muy quiero colorida, pintar no sé qué, muy bonita, pero habrá que ver qué objetivo tiene esa Exacto, cosa. Y entonces ahí pues podemos combinar muchas cosas, desde el dibujado, desde las historias, desde la lluvia de ideas, desde el role-playing, con las necesidades o con las necesidades de apoyo que tenga cada grupo en concreto. Y bueno, pues a veces necesitaremos utilizar pictogramas o necesitamos utilizar lenguaje más sencillo, lo que sea, ¿no? Pero lo importante es que todo el objetivo es compartido en grande, que los contenidos siempre son ambiciosos y que bueno, pues las metodologías las iremos adaptando en función del grupo, siempre teniendo en cuenta cuáles son sus intereses, cuáles son sus capacidades y cuáles son sus necesidades. Sus ¿no? intereses muy importantes. Exacto, que a veces como que hablamos totalmente desconectado de lo que bueno, pues de lo que les interesa o de lo que les gusta o lo que les apetece, y eso siempre tiene que ir conjugado con lo que sabemos que necesitan, ¿no? Y ahí es el profesorado o a veces otros profesionales quien sabe. Si me dejas, me quiero agarrar
a una cosa que es muy importante, porque hemos hablado de los peligros de la vivencia de la sexualidad y siempre estamos dándole vueltas a los mismos peligros, porque cuando hablas con las familias es lo que primero les asalta. Nos preocupamos mucho de las infecciones de transmisión genital y no nos preocupamos, y perdóname la cursilada, de las enfermedades de transmisión sentimental. Es decir, yo creo que las personas con discapacidad intelectual pueden sufrir, de hecho sufren, igual que otras personas sin discapacidad intelectual, más por las frustraciones, por las pérdidas de autoestima, por no sentirse querido o deseado, que por las frustraciones genitales. Es decir, y seguimos haciendo énfasis en demasiada centralidad. Una enseñanza de una sexualidad amplia, generosa, sinérgica, igualitaria, con equidad, con autonomía para decir sí y no, creo que es el fundamento, no hay que tenerle tanto miedo. Pues nos quedamos con esta idea, invitamos a los profesionales y a las profesionales que nos están viendo a echar un vistazo a la página web donde vamos a compartir algunas metodologías concretas, algunas actividades concretas, y también a echar un vistazo al resto de formaciones que tenemos en la página de la Federación, que es www.fpf.org. Muchísimas gracias.